Bienvenidos, vamos a hablar de todo un poco. En esta ocasión vamos a expresar una reflexión sobre la suspensión religiosa de lo ético o la suspensión de lo ético derivado de creencias religiosas. Y vamos a ver su vigencia. Para esto vamos a discutir algunas ideas de Soren Kierkegaard y las vamos a ilustrar en la actualidad mediante un caso en donde los testigos de Jehová no querían que a su hija se le realizara una transfusión de sangre. Vamos a tocar primero el tema del, ¿qué es esto de suspender lo ético por lo religioso? Suspender lo ético por lo divino, aunque es una cuestión subjetiva e individual, lo cierto es que la idea tiene cierta vigencia. No obstante, es necesario analizarla junto con el entorno sociocultural y jurídico del individuo. La ética es entendida tradicionalmente como la reflexión sobre la moral. La moral, a su vez, es entendida como el comportamiento de un individuo en cierto entorno. De ello nacen obligaciones y derechos morales y se establecen valores como pautas o guías del comportamiento en sociedad. Es decir, la ética y moral guían al individuo en su entorno y relaciones sociales. Sobre esta idea, pasemos a la obra de Soren Kierkegaard, que se llama Temor y Temblor, y su interpretación por parte de Martin Buber en su obra Eclipse de Dios. Aquí se plantea un problema que propone una tensión entre la fe y la ética. Kierkegaard realiza un análisis del texto bíblico de Abraham y cómo Isaac se sacrificó, asignándole a ese acontecimiento un significado dentro de lo ético, en tanto a cómo los deberes del hombre pueden verse suspendidos frente a Dios o lo divino. La idea detrás de ello es que la fe sobrepasa la moral. El autor propone que la obediencia a lo divino es capaz de justificar la desatención a un mandato ético. Justamente ese acto de obediencia hace que el individuo se conecte con Dios, hace que caiga en un aislamiento de su entorno y sociedad y se ve envuelto por lo absoluto y perfecto de Dios. Así pues, ese aislamiento del entorno y sociedad es la suspensión de lo ético. Repito, ese aislamiento del entorno y sociedad es la suspensión de lo ético. La suspensión de lo ético conlleva razonar acerca de un deber absoluto hacia Dios, es decir, una obediencia total hacia Dios derivado de la falta de razonabilidad de la fe, pero allegada a una cuestión existencial del hombre en tanto busca trascender lo que le rodea para darle un sentido a sus acciones. Todo lo hace por Dios. Ahora bien, la relación exclusiva con lo divino es solo una metáfora para referirse a las obligaciones morales hacia los objetivos proclamados por el dogma religioso que profesa el individuo. Por su parte, la paradoja de fe, en tanto la perspectiva de que el individuo que actúa en obediencia a los mandatos de Dios de su religión es un hombre de fe. Aún, y ojo aquí, es hombre de fe. Aún y cuando ese acto de fe atente contra la vida e integridad del otro. Ese es justamente el elemento principal de la irracionalidad que puede encontrarse dentro del ejercicio de la libertad religiosa. Pero bueno, dejando de lado estas palabrerías y oscurantismo a que invita toda reflexión existencial, que no es más que la filosofía existencialista, lo que nos invita es a hacer una narrativa de nuestras vidas. Dejando de lado esto, la idea de que la religión puede conllevar a que no se sigan mandatos básicos éticos, como el respeto a la vida o la salud propia del prójimo, derivado del ejercicio de la libertad religiosa, es una idea aceptable,
que adquiere una nueva dimensión si se analiza mediante un caso concreto en el que la libertad religiosa colisiona con la ética y el derecho, en esta intersección que nos plantea la ética y el derecho. En la época en que fue planteado este problema que venimos discutiendo, no existía el Estado. Cuando Soren Kierkegaard habló sobre esto, no existía el Estado. De ahí que su discusión era puramente moral. No obstante, al analizar su vigencia, el Estado tiene que ser tomado como un elemento en cuenta. En este sentido, pasemos al caso. Este consiste en una menor de edad que requería transfusión de sangre, pero los padres se oponían derivado de que su religión se los prohibía. Los padres eran testigos de Jehová. Intervino el Estado mediante el Ministerio Público, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primeramente, los padres argumentaban que se les había vulnerado el derecho a decidir sobre la salud de su hija en ejercicio de su libertad religiosa. El juez federal les dio la razón y ordenó que las transfusiones de sangre fueran en última instancia, pero antes de ello se debían agotar tratamientos alternativos. Por su parte, el Ministerio Público y la Procuraduría de la Defensa del Menor indicaban que tenía que protegerse la vida y salud de la menor por encima de la voluntad de los padres. Este fue el planteamiento jurídico específico con el que el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenía que protegerse la vida y salud de la menor por encima de la voluntad de los padres. Este es un tema de suyo ya muy interesante. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se hiciera la transfusión de sangre bajo el argumento de que el interés superior del menor estaba por encima de la voluntad de los padres, basada en creencias religiosas. Ese fue el argumento principal. Ahora, siguiendo esta reflexión que traemos, este caso ilustra cómo aún existe la suspensión religiosa de lo ético, pero ahora no se queda solo en el campo moral, reflexivo existencial, sino que trasciende al jurídico y sociocultural, sumado a que interviene un actor diferente a Dios, el Estado, mismo que busca, que podría decirse, ¿no? Plantearse el problema de si busca restablecer la ética para proteger a sus ciudadanos a costa de sus propias creencias. ¿Qué piensas? El Estado busca restablecer, es pregunta, ¿eh? El Estado busca restablecer la ética para proteger a sus ciudadanos a costa de sus propias creencias. Así pues, la relación directa y exclusiva entre los padres y el Dios de los testigos de Jehová, en el caso que venimos estudiando, dotó de irracionalidad su decisión de negar las transfusiones sanguíneas, lo cual es la característica principal de la suspensión religiosa de lo ético, como te comenté hace unos minutos. En cambio, esa nueva figura creada por los humanos llamada Estado trae consigo una relación racional entre el hombre y sus creencias, o al menos eso parece intentar o eso parece ejercer como función, en el sentido de que el hombre puede creer lo que desee, pero sin que ello cause daño a otro, aun y cuando lo mandate Dios. En suma, la idea de la suspensión religiosa de lo ético es una reflexión acertada de Kierkegaard, aunque matizada en su interpretación, porque acuérdate que te mencioné que se dio en el puro campo moral antes de la existencia propia del Estado. No obstante, tiene vigencia e interés en esta reflexión, pues de la forma siguiente.
El Estado no destruye la fe, sino que delimita su ejercicio cuando ésta vulnera derechos humanos. De cualquier forma, el caso de los testigos de Jehová ilustra la vigencia del debate y cómo la inclusión de un nuevo actor dota de una nueva dimensión la cuestión de suspensión y restablecimiento de lo ético, bajo razones morales y jurídicas. Las primeras, en tanto, no dañar a otro. La segunda, en la vigilancia del Estado y obligación por respetar los derechos humanos, así como la búsqueda de restablecer lo ético, ¿o no? Esto último como pregunta. Así como la búsqueda de restablecer lo ético. Suena, aquí ya les di el tono de pregunta más adecuadamente. Bueno, dicho esto, todo esto de manera más breve. Es el Estado sobre Dios. ¿Qué opinas de esta reflexión? Te repito, puedes echarle una lectura a al tema en la obra de Temor y Temblor de Soren Kierkegaard y la interpretación que hace Martin Buber en su obra Eclipse de Dios, que es interesante cómo le da esta interpretación y es de donde la tomé y la reconducí un poco al campo jurídico, a pesar de que viene del campo existencial, no deja, o existencial no como lo invita propiamente Sartre o Heidegger o Albert Camus o cualquiera de estos, sino el tono existencial de Kierkegaard es muy diferente al que ellos le dieron, porque ellos al mezclarlo con fenomenología adquiere una dimensión diferente. Por tal motivo, es una reflexión existencial, pero al modo de Kierkegaard, al modo más básico todavía. ¿Ok? Entonces, puedes leerlo, cortito. El estudio que hace Kierkegaard sí es un poquito largo, es bíblico, un tanto bíblico, teológico, filosófico, y el de Martin Buber ya es propiamente filosófico moral. Y aquí nosotros les dimos un entendimiento, una reflexión ético jurídico. En todo caso, te invito a que reflexiones, ¿no? Si tú en algún momento has incluso caído en una suspensión religiosa de lo ético. Si te has basado en postulados de tu religión para no realizar alguna conducta dentro del orden moral en el que te mueves. Un tema interesante. Lo dejo aquí para que lo reflexiones, me dejes tus comentarios. Nos seguimos escuchando en los siguientes episodios. Hasta luego.